todavía quedan temas que comentar sobre este titular que refleja muy bien el diario Vea el día de hoy. Derrotada, exclusión de Cuba en la OEA. Bueno, se puede decir derrotada, ¿qué otra cosa, Ricardo? ¿Qué otras cosas se derrotaron en Honduras el día de ayer? Porque bueno, la OEA era la sede, pero eso fue un proceso diplomático que tenía ya tiempo andando, incluso andando con Fidel, como lo reconoció ayer en su discurso el presidente de Honduras, y que bueno, concluyó ayer en la sede de la OEA. Entonces, Ricardo, ¿qué fue lo que se derrotó ayer? Sí, bueno, en primer lugar, tiene que ver una lectura clara, y son 47 años, pero una lectura clara de lo que ha venido pasando en la América Latina. Está ese momento histórico de lo que sería la segunda declaración de La Habana, precisamente en el año 62, y hay que ver los elementos, ¿no? O sea, una declaración de La Habana en una plaza de la Revolución llena de gente, se calcula 1 millón de personas que habrían estado en aquel momento aprobando esa segunda declaración, y al final, y es parte de lo curioso, como el día de ayer, y lo decía el presidente de la República, el día de ayer se libró una batalla que no era como lo han pretendido generar los medios de comunicación. Incluso algunos voceros políticos han tratado de decir que el tema es que se le levantó teóricamente una sanción a Cuba. Fíjate lo grave de ese planteamiento. Ellos dicen, no, mira, se le levanta la exclusión, se le levanta la medida, ¿no?, a Cuba. Y fíjate lo curioso, si se levanta una medida de ese tenor, ¿no?, y no hay ninguna posición sobre lo que realmente debería ocurrir, porque lo que se dice es, se deroga la medida que se implementó en el año 62. Si eso ocurrió, evidentemente nos lleva a una segunda discusión, y es, ¿por qué se pudo tomar esa decisión? Y quienes tienen que estar sentados precisamente en el banquillo del acusado son precisamente esos que tomaron esa decisión. Y un segundo, porque ese punto lo vamos a desarrollar un poco más adelante en el programa. Pero fíjate que eso es tan grave, ese punto que está planteado y que lo vemos en algunos titulares como este, que evidentemente es el eje central de lo que sería el planteamiento, la agenda que ha planteado la derecha desde el punto de vista a través de sus medios de comunicación. Dicen, democracia es condición para vuelta de Cuba a la OEA, que es lo que pretenden plantear como discurso. Esa es una línea que es muy delicada. Y la otra línea ha sido quizás más grave, es aquellos dirigentes, mandatarios en algunos casos, que dijeron gracias a Obama por esta decisión. Es decir, si se dice gracias a Obama, de alguna manera se reconoce el eje de dominación que sigue imperando en Bueno, es que esos dos planteamientos estaban y continúan, persisten en el seno, presentes en el seno de la OEA. Pero levanta otra vez ese titular, porque es que hoy estuvo aquí en la mañana en el programa Despertó Venezuela, que conduce Daniel Castellanos, el embajador de Cuba en Venezuela, el embajador Germán Sánchez Otero. Y si vemos la página web ahora de Venezolana de Televisión, el titular está clarísimo, dice Cuba no vuelve a la OEA. En estas palabras, el embajador Sánchez Otero explica: Cuba no vuelve a la OEA, pues la organización tiene un expediente tenebroso, y agregó, según la opinión del representante diplomático de La Habana aquí en Caracas, la OEA es algo anacrónico, vetusto y que existe contra la voluntad y los intereses de nuestros pueblos. Por ende se preguntó qué sentido tiene que Cuba ingrese a algo que ya virtualmente es un cadáver. Esa es la posición oficial de Cuba, manifestada aquí por su embajador, Ricardo. La discusión es sobre la OEA. La discusión es sobre el sistema interamericano. La discusión es precisamente porque caer en la otra discusión, si es exclusión, si no es exclusión, etcétera, es precisamente lo que ha procurado el eje de la derecha, declaraciones como esta. Fíjense, bueno, no es casual. Aquí está otra gente, esto es un periódico que circula en Venezuela, dice, OEA abre puerta para que Cuba pida ingreso. Es una declaración que plantea el Nacional. El Universal la vimos hace un rato, democracia es condición para vuelta de Cuba a la OEA. No, y precisamente de lo que se trata es que la democracia del sistema interamericano es la condición para todos los países para pertenecer o no pertenecer a ese sistema. Es decir, no el utilizar un sistema como en el caso de la OEA para legitimar las acciones, las atrocidades que se han cometido en toda la América. Yo, bueno, voy a invitarlos. Y probablemente podemos dedicarnos como una propuesta durante toda la semana que viene a recordar
digamos que 5 episodios de agresiones de Estados Unidos en América Latina, y solamente ese expediente que ha estado ahí y que jamás la Organización de Estados Americanos ha sentado posición sobre ninguno de esos aspectos. Llamaba la atención porque algunos plantearon ayer que la idea era dignificar a Cuba, y lo que podían, si acaso, aspirarse ayer en la OEA era dignificarse los países que habían tomado esa decisión contra Cuba. Cuba se había ido precisamente con su dignidad, y esa dignidad no es una cosa que se importa, no es una cosa que puede ser un factor que no, pásame un poquito de dignidad para acá, tal, no, eso estaba ahí y duró N cantidad de años y perdura N cantidad de años precisamente a partir de esa unidad. Lo que pudo hacer el resto de los países ayer fue precisamente dignificarse a partir de esa medida, pero hay que recordar además la avanzada política que representa. Ayer es un día de fiesta doble, el día de ayer, porque es los países del ALBA en la OEA librando esta batalla y Ecuador incluyéndose en el ALBA.